Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta colcha infantil de patchwork con motivos de dinosaurios. Está hecha con una técnica de patchwork que se conoce como Quilt as you go y es una técnica ideal para iniciarse con el patchwork. De hecho, yo no había hecho nunca patchwork y he conseguido hacer esta colcha, así que quédate a ver el vídeo para que veas que tú también puedes. En este vídeo practicaremos cómo acolchar cada uno de los componentes de la colcha por separado, cómo poner las aplicaciones en forma de dinosaurios, cómo unir todos los cuadrados y finalmente cómo poner y acolchar la parte trasera y el ribete del borde. En este esquema puedes ver la distribución de todos los cuadrados que forman la colcha. Los materiales y telas que vas a necesitar para hacer esta colcha los tienes en pantalla. Puedes hacer una captura de pantalla o ir al enlace a mi blog que está en la caja de descripción del vídeo, donde tendrás estos materiales con detalle. No olvides lavar o remojar y planchar todas las telas antes de usarlas para evitar que luego encojan. También puedes ver las herramientas que necesitas y en el blog tienes también enlaces para comprar estas herramientas. Aquí tengo ya cortados los cuadrados de tela que vamos a necesitar. Durante todo el tutorial te voy a dar las medidas principalmente en pulgadas, ya que oficialmente el patchwork se mide en pulgadas y en muchas ocasiones es más sencillo hacerlo así. Los cuadrados de tela miden 10,5 pulgadas de lado, que equivale a 27 centímetros. He cortado 10 cuadrados de cada una de las telas estampadas, 12 cuadrados de tela de color crudo, 4 cuadrados de tela verde y un cuadrado grande de 85 por 85 centímetros para el centro. Además, también he cortado 36 cuadrados de guata de la misma medida. Comenzamos colocando cada uno de los cuadrados de tela sobre un cuadrado de guata. No es necesario pegarlo ya que se queda un poquito adherido. Y ahora vamos a acolchar. En mi caso yo he decidido hacer líneas verticales. Comenzaremos desde el centro del cuadrado aproximadamente y con una puntada recta hacemos una línea hacia abajo. Cuando lleguemos al final, sin rematar, hacemos unas puntadas hacia el lado y de nuevo una línea recta paralela. Yo las he separado más o menos unos 2,5 centímetros, pero lo he hecho a ojo, así que no he necesitado ni siquiera medir. No es absolutamente necesario que queden todas las líneas exactamente iguales, por lo que yo ni siquiera las he marcado, pero si lo prefieres puedes marcarlas con un bolígrafo o un rotulador de los que se van con calor o con agua. Teniendo en cuenta que tenemos que acolchar un montón de cuadrados, yo he preferido hacerlo a ojo y la verdad que las líneas quedan bastante rectas. Porque tomamos como medida, porque tomamos como referencia el prensatelas. Cuando lleguemos al extremo volvemos otra vez al centro y acolchamos las líneas de la misma manera, pero hacia el lado opuesto. Y de esta manera repetimos con todos nuestros cuadrados. Y así es como quedan todos los cuadrados acolchados. En los que son lisos da igual el sentido de las líneas, pero en los que el estampado tiene sentido, yo he tenido en cuenta, según el esquema, en qué dirección van a ir las líneas de acolchado, ya que he colocado uno en horizontal y uno en vertical de forma alternativa, aunque tú puedes hacerlo como prefieras, puedes hacerlo de forma aleatoria o todas las rayas en vertical o todas en horizontal, como prefieras. En la caja de descripción del vídeo y en el enlace a mi blog tienes las plantillas para descargar. Aquí puedes ver los dibujos de los dinosaurios. Y para realizar las aplicaciones vamos a utilizar este papel que tiene una especie de entretela adhesiva por los dos lados, pegada por la parte de atrás y que nos sirve para hacer las aplicaciones. Se conoce también como Heat and Bond. Y te dejo el enlace para adquirir este papel en la caja de descripción del vídeo. Calca
la silueta de cada uno de los dinosaurios y recórtala de forma aproximada, no es necesario todavía cortar el contorno. Ahora la planchas por la parte del revés de la tela y ahora sí, con unas tijeras de precisión, yo estoy usando estas tijeritas que son curvas, recorta todo el contorno siguiendo la línea de lápiz. Recuerda que esto deberás hacerlo por el revés de la tela y que si decides poner otro dibujo tienes que tener en cuenta que debe estar en espejo, ya que quedará al revés una vez lo planchemos sobre la tela. Ahora retiramos el papel protector y nos queda la tela con el adhesivo pegado. Cada uno de estos dinosaurios que hemos cortado lo vamos a pegar encima del recuadro correspondiente. Ten en cuenta nuevamente tener como referencia el esquema de la colcha que te he dejado al principio de este vídeo y en el blog. Con ayuda de la plancha lo pegamos en el centro y repetimos con cada uno de los cuadrados. La parte central, es decir, nuestro cuadrado de 85 por 85 centímetros, también la acolcharemos de la misma manera con un trozo de guata del mismo tamaño en la parte trasera. En este caso he hecho unos cuadrados de unos 5 centímetros de lado, aunque lo he hecho también a ojo, en lugar de las rayas que había hecho en los cuadrados pequeños. En este caso, como la superficie era superior y para no torcerme, sí que marqué con rotulador del que se quita con la plancha los cuadrados que iba a hacer en el acolchado. Y una vez lo tenemos acolchado y planchado, pegamos de la misma manera la aplicación del estegosaurio grande que también tienes en las plantillas de descarga. Una vez hayamos pegado todas las aplicaciones en los cuadrados, vamos a fijarlas a la colcha con punto de festón. Mi máquina de coser tiene una puntada de punto de festón, que es la que se utiliza para las aplicaciones. Si la tuya no la tiene, no te preocupes porque lo puedes hacer con un punto de zigzag bastante apretadito y también quedan perfectamente. E incluso lo puedes hacer a unos milímetros del extremo hacia el interior con una puntada normal de pespunte. Lo que es muy importante, y por eso está al principio este vídeo en velocidad normal, es que veas que esto se tiene que hacer de forma muy lenta para ir girando bien el dibujo y que nos quede perfectamente en el extremo. Si vamos muy rápido, probablemente nos quede mal o nos salgamos por fuera. También es importante, como ves que estoy haciendo yo, utilizar un prensatelas transparente, que es el específico para las aplicaciones, ya que este nos permite ver por dónde vamos y por dónde está el borde de la tela para así no salirnos. Ten en cuenta que los dinosaurios tienen muchos recovecos y muchos picos y es muy fácil que nos salgamos si no vemos por dónde vamos cosiendo. Y si tenemos un prensatelas normal de los que son todos metálicos, es muy fácil que nos perdamos porque no se ve bien por dónde vamos cosiendo. También es posible hacer estas aplicaciones a mano, lo que pasa es que es muy trabajoso. En la caja de descripción del vídeo y aquí en las tarjetas te dejo un enlace a un vídeo de unos cojines con aplicaciones donde te enseño a hacer el punto de festón a mano. Aquí lo he terminado y ya ves cómo queda por el revés y por el derecho mi punto de festón realizado a máquina. A continuación vamos a acolchar y a cortar las franjas que van separando cada uno de los cuadrados. Para ello colocaremos nuestra tela, la tela que hayamos elegido para las franjas, sobre un trozo de guata del mismo tamaño o igual un poquito más grande y vamos a coser líneas horizontales, pespuntes, separados más o menos a la anchura del prensatelas o 1 centímetro. Aquí ves un trozo de tela que he usado como ejemplo, colocamos la guata por debajo y vamos cosiendo líneas paralelas. Comenzamos en uno de los extremos de la tela, en este caso no he empezado en el centro. Cosemos todo el largo y al llegar al final damos unas puntadas hacia un lado y luego continuamos cosiendo en paralelo. Como ves, yo estoy siguiendo como referencia la anchura del prensatelas. En este caso sí he fijado con alfileres, ya que se trata de una superficie de tela muy grande y se nos puede mover la tela de la guata.
Y si lo prefieres, también hay pegamento en spray que te sirve para pegar la guata a la tela de forma provisional. Al final de cada fila vamos hacia el lado y continuamos cosiendo una línea paralela al lado de la anterior. Yo he decidido coser un trozo bastante grande de tela que luego voy a cortar en tiras para que así me dé suficiente para todas las tiras que necesito. Y luego vamos a ver cómo lo cortamos. Ahora vamos a cortar o a cuadrar los cuadrados que ya tenemos acolchados. Lo vamos a hacer de 10 por 10 pulgadas. Para ello me estoy guiando de este cuadrado de 10 por 10 que tiene la manta de corte que yo estoy usando por el lado de las pulgadas. Lo coloco como ves en la imagen, corto primero un lateral, luego el opuesto y luego lo giro y corto uno de los lados y por último el otro, y así nos quedan 10 pulgadas exactas y cuadradas. Vamos a verlo otra vez. Coloco el cuadrado encima de mi cuadrado de 10 por 10 pulgadas, más o menos centrado de manera que quede el dibujo recto. Corto uno de los lados por la línea de las 10 pulgadas, le doy la vuelta para cortar el lado opuesto a 10 pulgadas. Luego giro y coloco más o menos centrado, corto un lateral y por último el lado opuesto. De esta manera he conseguido cuadrar mi pieza y además enderezarla porque esta estaba bastante torcida. Vamos a verlo con esta. Colocamos centrado sobre las 10 pulgadas. Como ves lo coloco de manera que sobre un poquito por cada uno de los lados. Corto por un lado y luego por el opuesto. Ya tengo 10 pulgadas en este lado y ahora le doy un giro y corto los otros dos lados de la misma manera. Primero uno, giro y luego el otro lado a 10 pulgadas. Así tenemos todos los cuadrados exactamente iguales y por esta razón los hemos cortado en un inicio de 10,5 pulgadas para después poder tener margen para corregir errores. Esto debemos realizarlo con los 36 cuadrados que forman nuestra colcha. Vamos a coger el trozo de tela que teníamos ya todo acolchado para las tiras. Aquí lo ves todo entero. Y vamos a cortar tiras verticales. En primer lugar, vamos a cuadrar estos laterales y con la regla de patchwork aprovechamos y le cortamos por el filo que nos está marcando la orilla de la tela para tener el borde recto. Hacemos esto a un lado y al otro lado. Y debemos hacer lo mismo arriba y abajo para que nos queden las líneas totalmente rectas. Ahora vamos a doblar por la mitad, como ves en la imagen, a lo largo para que nos sea más manejable nuestra pieza. La ponemos recta siguiendo una de las líneas de la manta de corte. Y ahora cortamos el extremo recto. Teniendo cuidado de cortar el sobrante tanto de guata como de tela. Vamos a colocar la línea coincidiendo con la vertical de nuestro tapete, bien perpendicular, y ahora necesitamos cortar tiras de 2,5 pulgadas.
yo lo voy a hacer con ayuda de mi regla de patchwork, que en este caso es muy pequeña, las hay más grandes, pero la que yo tengo es bastante estrechita. Es más fácil si tienes una regla más larga. Pues siguiendo la medida vamos a cortar estas franjas de tela de 2 pulgadas y cuarto y vamos a hacer esto a todo lo largo de la tela que tenemos acolchada, siguiendo el sentido de las líneas verticales que hemos acolchado. Para esta labor es importante que la cuchilla de nuestro cúter esté muy afilada. Hacemos lo mismo con esta otra tira que he realizado, que mide unas 11 pulgadas de alto y que es la que nos valdrá para poner en los laterales de nuestros cuadrados. Con el trozo de tela anterior lo que he hecho ha sido cortar tiras que van de lado a lado de la colcha y luego estas serán las tiras verticales que van en el lado de los cuadrados. Si lo ves en el esquema o ahora cuando empecemos a coserlo lo tendrás bastante más claro. Ahora todas las líneas largas que hemos cortado las vamos a unir. Para ello ponemos derecho con derecho y cosemos las uniones. Y así con todas las tiras hasta conseguir una tira larga. Ya tenemos todas las piezas dispuestas para montar nuestra colcha. Tanto las tiras cortas, la tira larga que hemos unido, el cuadrado central y todos los cuadrados que forman la colcha. Todos perfectamente acolchados y cuadrados. Empezamos a unir. Guiándote del esquema, une una franja de las cortas por el lateral del primer cuadrado. Para ello deberás usar un prensatelas de 1/4 de pulgada, ya que este es el margen de costura que dejamos en patchwork. Si no tienes prensatelas de 1/4 de pulgada, puedes hacer como yo, que me he marcado con washi tape en la máquina de coser esta medida. Una vez cosido esto, añadimos el siguiente cuadrado haciendo coincidir bien los lados y de nuevo dejando un margen de costura de 1/4 de pulgada en el lateral. No importa que sobre un poco de franja por arriba y por abajo, ya que luego lo cortaremos. Por esa razón hemos cortado las franjas de 11 pulgadas, cuando los cuadrados miden 10. Continuamos siguiendo el esquema y añadiendo franjas junto a cada uno de los cuadrados. Y así hasta que terminemos toda la fila. Aquí la tenemos terminada. Lo primero que vamos a hacer es cortar los sobrantes de las franjas. Y a continuación vamos a planchar las costuras abiertas. Es muy importante planchar cada costura que hagamos abierta. No importa que las costuras estén acolchadas, ya que se plancha perfectamente con la guata y todo. A mí este paso es de los que menos me gusta, pero reconozco que es muy necesario, así queda todo muy planito. Una vez las tengas abiertas todas las costuras, plancha también por el derecho. Y ahora, como ya tenemos terminada la primera fila, vamos a colocarle una tira todo lo largo de la fila y cortamos cuando lleguemos al final. La vamos a coser como siempre a un margen de 1/4 de pulgada del extremo.
A continuación, unimos una nueva fila y colocamos siempre entre dos filas una franja larga de tela. De esta manera debemos unir 3 filas para la parte superior y 3 filas para la parte inferior. Cuando lleguemos al final cortamos y cosemos a 1/4 de pulgada. Al unir una fila con la otra, ten en cuenta que coincidan bien los extremos laterales y las costuras de las franjas verticales, ya que no queda bien que queden descuadradas estas líneas. De esta manera, ¿ves? Estoy comprobando que coinciden las costuras. Y una vez lo tengamos todo sujeto con alfileres, pasamos a la máquina y vamos a coser dejando nuevamente un margen de costura de 1/4 de pulgada. Con ayuda de nuestro prensatelas específico o de la marca que nos hemos hecho en la máquina de coser. Yo en esta ocasión todavía no tenía el prensatelas de 1/4 de pulgada y por eso me estaba guiando del washi tape que coloqué en mi máquina de coser. Pero reconozco que ahora que ya lo tengo, es mucho más sencillo y casi diría que es un imprescindible para el patchwork tener este prensatelas, ya que nos marca perfectamente que los márgenes de costura sean todos iguales. Ahora, para unir la parte central, uniremos 3 cuadrados con su franja lateral correspondiente. A continuación, 2 franjas en la parte de abajo, el cuadrado central y otra tira igual, de la manera que ves en la imagen. Y cuando tengamos unida la parte central, uniremos las 3 filas superiores e inferiores que ya teníamos cosidas. Ahora vamos a ver el acolchado. Coloca el trozo de tela que vayas a usar como trasera, en mi caso estoy usando una sábana bajera, bien estirado sobre el suelo. Y pégalo con cinta de carrocero por todos los lados. A continuación coloca encima la colcha que ya estará terminada y pega con pegamento en spray. Yo no grabé la parte en la que aplicaba el pegamento porque la hice de noche y no había muy buena luz, pero lo que hice fue ir levantando poco a poco la colcha, ir aplicando spray e ir pegándolo. Y quedó perfectamente pegada. Y después, además del pegamento en spray, deberás sujetarla con alfileres o con imperdibles. En este caso yo lo había sujetado con alfileres de tipo patchwork, pero posteriormente lo sujeté con imperdibles, ya que quedan muchísimo mejor porque no se mueven. Compra una caja de imperdibles baratitos, que cuesta muy barato en las mercerías y no es necesario que sean específicos para patchwork, y llena toda la colcha al máximo posible con imperdibles para que no se mueva, ya que es importante que no se mueva nada para que no se nos arrugue al acolchar. Y ya por último lo que nos queda es acolchar para unir la parte delantera de la colcha con la parte trasera. Y para ello usamos una técnica que se llama Stitch in the Ditch, es decir, cose por dentro de la costura. Lo que hacemos es pasar un pespunte por encima de las costuras que ya teníamos cosidas. Yo he pasado pespuntes por cada uno de los laterales de las franjas, tanto de las horizontales como de las verticales, utilizando un hilo neutro de un color beige clarito para que no resalte, aunque también puedes acolchar con un hilo que contraste para que le dé un toque decorativo. Como ves, deberás colocar ambas manos formando una especie de L junto al prensatelas e ir empujando la colcha con las manos. Cuando llegues a los dedos, levanta, coloca bien la colcha estirada y vuelve a pasar otro trozo.
Para que te quepa por la máquina, y te aseguro que te cabrá toda la colcha incluso si el tamaño es de cama doble, deberás hacer una especie de rulo con el sobrante de colcha para que te quepa por el brazo de la máquina. Continúa acolchando por encima de las costuras en todas las franjas de la misma manera. Como ves, estoy utilizando un prensatelas de doble arrastre, ya que son muchas las telas que estoy cosiendo, así que te recomiendo que utilices este tipo de prensatela. Este prensatelas tiene unos dientes extra que mueven las telas, tanto la de arriba como la de abajo, a la vez, para que se pueda coser correctamente. Sin este prensatelas puede pasar que una tela vaya más rápido que la otra y te queden arrugas y frunces extraños. Para acolchar el cuadrado central, lo que hice fue coser aproximadamente a 1,5 centímetros del extremo del cuadrado un pespunte todo alrededor del cuadrado. Nuevamente lo puedes marcar con un rotulador que se vaya con agua o con calor, o lo puedes hacer a ojo como hice yo. Una vez tengamos la colcha totalmente acolchada y cortemos los sobrantes, vamos a ribetear alrededor. Para calcular la tela necesaria para el ribeteado, tienes la fórmula en pantalla. Tendremos que sumar el doble del ancho de la colcha más el doble del alto más un margen de 40 centímetros y dividirlo por el ancho total de la tela. De esta manera nos dará el número de filas que necesitaremos cortar. Redondearemos al alza y luego este número de filas las multiplicaremos por el ancho de las franjas y nos dará la cantidad de tela necesaria que tendremos que comprar. Aquí lo ves con el ejemplo de nuestra colcha. El ancho son 145 por 2 más el alto, que son 265 por 2 más 40 centímetros, dividido entre 1,50, que es el ancho de la tela, nos da 5,73, redondeamos a 6 y ese es el número de filas que necesitaremos. Nuestras filas tienen un ancho de aproximadamente 5,6 centímetros, que son 2 pulgadas y cuarto. Con lo cual necesitaremos 33,6 centímetros de tela aproximadamente. Aquí tengo mi tela que la he doblado en 2 y luego nuevamente en 2 para cortarla, y voy a medir las 2 pulgadas y cuarto y voy a cortar las 6 tiras que necesito de esta medida. Para unir estas tiras lo haremos en diagonal. Para ello colocamos, haciendo coincidir el derecho de ambas telas, así en perpendicular, y cosemos esta diagonal. Unimos la siguiente de la misma manera. Colocamos en perpendicular y cosemos la diagonal. Puedes coserlo todo en serie, coges el final de una tira, le añades el inicio de la otra en perpendicular y continúas cosiendo. Y ahora vamos a cortar el sobrante de tela, aproximadamente a 1/4 de pulgada como siempre. De esta manera nos queda la unión en diagonal
que no abulta tanto al doblarlo como si lo cosiéramos en recto. Como siempre, debemos planchar las costuras abiertas. Y ahora planchamos también doblada toda esta tira. Planchamos la costura abierta y doblamos la tira. Y ahora vamos a unirlo. Para ello no empezamos en la esquina, sino empezamos en algún lugar del extremo, de los laterales. Colocamos haciendo coincidir el borde y comenzamos a coser en el pico, que también hemos cortado en diagonal. Empezamos a coser a 1/4 de pulgada. Cuando lleguemos al doblez, levantamos y cosemos un poquito por debajo. Y ahora volvemos a doblar y seguimos cosiendo. De esta manera nos queda una pequeña abertura que es con la que remataremos el final del ribete. Continúa cosiendo todo el lateral a 1/4 de pulgada. Cuando llegues a la esquina, para a 1/4 de pulgada, corta el hilo y ahora dobla como ves en la imagen. Primero hacia arriba, dejando este pequeño doblez en diagonal, y luego de nuevo hacia abajo, haciendo coincidir con el extremo superior y con el lateral. La verdad que es más fácil verlo que explicarlo con palabras. De esta manera nos van a quedar las esquinas perfectas, ya lo verás después. Continúa cosiendo a 1/4 de pulgada todo el lateral hasta llegar a la siguiente esquina. De nuevo, al llegar a la esquina, cose hasta el final, a 1/4 de pulgada del final, remata y corta el hilo. Gira y dobla el ribete, primero hacia arriba, haciendo un doblez en diagonal, y luego hacia abajo, haciendo coincidir la parte superior y lateral. Remata hacia atrás y hacia adelante y continúa cosiendo el lateral. Y ahora ya estamos llegando a donde habíamos comenzado. Y vamos a rematar el ribete. Corta un poco el sobrante y deberás meterlo dentro de la abertura que habías dejado sin coser. Calcula bien que no te quede muy doblado, por ejemplo aquí me quedó demasiado largo y tuve que cortar un poquito más para que no quedara abultado. Así está mejor. Continúa cosiendo hasta que llegues
a donde habías comenzado. Y remata al final. Y así nos queda esta unión. Ahora vamos a girar el ribete hacia el interior para coserlo por el otro lado. Mucha gente hace esta labor a mano, pero yo sinceramente no soy de coser a mano, así que lo que hice fue doblar el ribete de manera que tapes la costura anterior, la que habíamos hecho anteriormente, y coser justo por encima de la costura del derecho. Pero para no torcernos, porque es muy complicado hacer eso sin sujetarlo de alguna manera, lo que yo hice fue hilvanar todo alrededor y te lo recomiendo. Recuerda colocar bien el ribete de manera que tape la costura que hemos hecho anteriormente, la que se encuentra por el revés. De esta manera nos aseguramos de que nuestro hilo quede siempre por encima y quede bien sujeto el ribete y oculta la costura del revés. Por eso estoy cosiendo con un hilo del mismo color del ribete, porque por el revés del ribete nos quedará visible el hilo con el que estamos cosiendo. Y como ves, con el sistema que utilizamos para coser las esquinas, nos quedan perfectas en diagonal, al igual que la unión del principio y final del ribete. Este es el último paso para un acabado perfecto de nuestra colcha Quilt As You Go. Espero que te haya resultado de utilidad este vídeo y que hayas aprendido esta técnica que a simple vista puede parecer difícil, pero la verdad que una vez te pones resulta bastante fácil realizar una colcha. Más fácil incluso que con el patchwork que conocemos como tradicional. Aquí puedes ver cómo me quedó la colcha ya totalmente terminada y colocada en la cama. Estoy muy contenta con el resultado y la verdad que para hacer la primera colcha de patchwork o el primer contacto que tengo con el mundo del patchwork, estoy súper orgullosa de mí misma. Así que anímate a hacer tu propia colcha de patchwork. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.